Bueno, vamos a empezar con una pequeña capacitación sobre ventilación mecánica. La idea es hacer dos videos cortitos eh, para aquellas personas que no tengan un contacto habitual ni frecuente con respiradores o no lo hayan tenido nunca y puedan encender, programar rápidamente un respirador ante una urgencia. Para empezar, antes de entrar en todo lo que es ventilación mecánica, vamos a recordar un poco lo que es la fisiología básica o cómo se produce la inspiración y la expiración espontánea en una persona en condiciones normales. Para eso muestro este gráfico en donde vemos que en la figura de la izquierda, la inspiración, cuando una persona va a inspirar, lo que hace es bajar el diafragma, contraer el diafragma, aumenta la capacidad torácica, por lo tanto la presión que hay dentro del tórax disminuye y va a haber una disminución de la presión torácica. Se genera una presión negativa o subatmosférica y al haber un gradiente de presión entre la caja torácica y la atmósfera, el aire pasa de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por lo tanto, el aire ingresa a los pulmones y ahí se produce la inspiración. Al contrario, cuando queremos realizar la expiración, el diafragma vuelve a su posición habitual, sube, disminuye la capacidad de volumen torácico, aumenta la presión en el tórax y la presión se hace positiva con respecto a la atmosférica. Por lo tanto, hay una mayor presión dentro del tórax que en la atmósfera y por lo tanto el aire sale. Este mecanismo es el de cualquier persona no intubada de manera fisiológica. Ahora, ¿qué pasa cuando se decide ventilar a un paciente? Lo conectamos al ventilador, entonces anulamos el sistema que habíamos visto, anulamos la atmósfera, pero el sistema de diferencia de presión va a seguir existiendo y el fundamento por el cual el aire entra y sale va a seguir siendo el mismo, que es un gradiente de presión. Pero en este caso el gradiente de presión se va a dar entre la caja torácica del paciente y como no hay atmósfera, porque anulamos la atmósfera al conectar al paciente al ventilador, va a ser entre la caja torácica del paciente y la presión que tenga ese ventilador, que nosotros la vamos a poder manejar y también vamos a poder manejar la presión que hay en la caja torácica. Lo que sí va a desaparecer es la presión negativa. Por eso hablamos que cuando ventilamos a un paciente, anulamos la presión negativa y todo se produce en presión positiva. O sea, va a haber una presión positiva dentro del tórax y va a haber una presión positiva en el ventilador. Ahora, cuando haya mayor presión positiva en el ventilador que en el tórax, el aire va a entrar. Y cuando haya mayor presión positiva en el tórax que en el ventilador, el aire va a salir. O sea que la ventilación mecánica no es muy distinta a la ventilación espontánea en cuanto al funcionamiento. La diferencia va a estar en que anulamos la atmósfera y anulamos la presión negativa. Cuando nos aproximamos a un respirador, básicamente, vamos a ver esta imagen, que nos va a mostrar tres curvas. Y tenemos que saber qué información nos está dando este ventilador y qué podemos modificar o no según el volumen, el modo ventilatorio en el que estamos manejando. La ventilación mecánica es un juego entre dos variables, que son la presión y el volumen. Por lo tanto, vamos a ver que una curva es la presión y otra curva es el volumen. La curva del medio es el flujo, que por ahora no vamos a hablar de ella. Entonces, cuando hablamos de ventilación mecánica dijimos que hay un valor de presión que siempre hay en el tórax, que es una presión positiva a la cual nosotros seteamos o ponemos, que es la presión torácica, que es la base de donde parte la ventilación mecánica. Esta presión positiva se llama PIP, que la vemos acá abajo, significa presión positiva al final de la expiración. Nosotros decidimos cuánta PIP poner al paciente, o sea, qué presión positiva queremos que haya dentro del tórax del paciente siempre que termine la expiración.
antes que inicie la inspiración. La PIP generalmente la seteamos entre 5 y 8 centímetros de agua y con eso dejamos un volumen de aire dentro del paciente, que es un volumen residual que queda dentro del tórax para que el alvéolo no se colapse. Lo otro que podemos setear es la presión que va a tener ese respirador. Esa presión, la vemos acá, va a ser más alta que la PIP para que haya un gradiente de presiones y entonces el aire entre al pulmón. En este caso la seteamos acá, que es presión de soporte sobre PIP, o sea que la presión que le ponemos al respirador sobre el valor de la PIP va a ser un poco más alta. En este caso va a ser de 10. O sea, la presión total que seteamos va a ser de 18 centímetros de agua. Va a haber 10 centímetros de diferencia entre el respirador y el paciente. En ese contexto se va a generar un movimiento de volumen desde el respirador al paciente. Acá nos muestra los 18 centímetros de agua, que son los 10 centímetros de presión de soporte sobre PIP más la PIP. Y vamos a ver que ese juego de presiones va a movilizar, en este caso, 418 mililitros por cada ciclo ventilatorio. En este modo en particular, que es el modo presión control. Podemos modificar la presión que queremos generar en el paciente y en base a eso moviliza cierta cantidad de volumen. Hay otro modo ventilatorio que es el modo volumen control, que ahí seteamos la cantidad de volumen que queremos que entre en el paciente y en base a eso vemos qué presiones moviliza. Pero este modo es el más fácil de entender en base a lo que estamos explicando. Entonces, vemos que en este gráfico 10 centímetros de agua que le damos al respirador sobre la PIP va a movilizar 418 mililitros de volumen. Si aumentamos la presión de soporte sobre la PIP, va a mover más volumen. Si disminuimos la presión, va a mover menos volumen. Al contrario, si disminuimos la PIP del paciente, va a mover más volumen porque el gradiente de presión cambia. Va a aumentar el gradiente. Y si aumentamos, va a mover menos volumen. En este modo también podemos setear lo que es la concentración de oxígeno, que en este caso la vemos acá como la FiO2. La seteamos siempre entre 30 y 40% para evitar daños tóxicos del oxígeno si son muy altos y para evitar la hipoxemia si es muy bajo. En el seteo inicial de un paciente, lo que deseamos, nuestro objetivo es que el paciente sature entre 92 y 96%. Así que vamos modificando la FiO2 según esa saturación. Otra información que nos va a dar el respirador es la frecuencia respiratoria, que en este modo en particular, el modo presión control, la va a manejar el paciente. El paciente va a manejar su propia frecuencia respiratoria. Acá la vemos como 18 ciclos por minuto. Por debajo vemos también la fracción inspirada de oxígeno, solo para chequear qué es la que nosotros seteamos. También tenemos un volumen inspiratorio y el inspiratorio, que generalmente es similar, o sea, el volumen que entra y que sale. Y también nos muestra el volumen minuto. El volumen minuto acá se calcula automáticamente, pero si lo queremos calcular es el BT, o sea, el volumen, 418 mililitros que vemos, por la frecuencia respiratoria. Y eso nos va a dar como resultado el volumen minuto, que acá es 7.6 litros por minuto. Entonces vemos que tenemos una curva de presión, que es la presión base, que la vemos acá, que nunca llega a cero, porque tenemos presión positiva dentro del tórax. Esta es la PIP. Y cuando el paciente quiere hacer una inspiración, el respirador le da mucha más presión, 10 centímetros de agua en este caso, llegando a los 18 y ahí se produce el ingreso de aire.